Bienvenidas a mi canal. En este segundo video te traigo una segunda propuesta a la que hemos decidido llamar Desafío Cariño. Así que si tejes este chal, te pido que lo regales a alguien, que les des una alegría a alguien, así que bienvenida a la experiencia. Si se fijan acá, tengo dos números de ganchillo diferentes y es porque quiero proponerte diferentes materiales para tejer este proyecto. Para esta oportunidad me gustaría recomendarte tejer con hilados que tengan pelitos. En este caso tengo un mohair baby de mi amiga Denise de Tina Tejidos. Es un mohair muy finito que he tejido con una aguja muy grande como la aguja número 5 para sacarle todo el provecho a esos pelitos y que quede una textura muy linda. Para eso usé una aguja 5 milímetros. También usé aguja número 5 para tejer en el segundo material que quiero recomendarte, que es Katia Lucy Lace, un material que tiene una composición de lana de alpaca, lana de oveja y acrílico, que en este caso lo puedes conseguir en @veladonatejidos, Marita, que fue la que nos inspiró y me inspiró a mí a hacer este chal. También lo tejí con aguja número 5 para sacarle todo el provecho al hilado. Si lo que querés es lograr esa textura como de espuma, te recomiendo usar estos dos materiales que son los que yo utilicé. Hemos utilizado muy poquita cantidad de estos materiales porque al tener una hebra muy fina, lleva cada ovillo muchos metros del hilado. De Katia Lucy Lace he utilizado solamente 2 ovillos, o sea 100 gramos, y de Mohair Baby he usado 50 gramos. Para empezar a tejer y para hacerlo de una forma mucho más didáctica y aparte mucho más amigable con la cámara, he decidido usar un cashmilon certificado de grosor 4/7 o semi grueso para poder explicarles a ustedes y que se vea mucho mejor en la cámara. En este caso, este cashmilon lo voy a tejer con una aguja número 6 milímetros que en el caso de que ustedes tengan este material van a hacer exactamente lo mismo que yo con el mismo número de aguja. Pueden usar 6, pueden usar 7 milímetros, todo esto va a depender de la tensión con la que suelen trabajar al tejer. Para iniciar el tejido de este chal, lo que vamos a realizar es un anillo mágico. Lo vas a realizar con la técnica con la que más te sientas cómoda. En mi caso, solamente enrulo la hebra en mis dedos y comienzo este anillo mágico con el atraco del mismo con un punto cadena. Este punto cadena va a ser el primero de los 3 puntos de cadena de subida que van a formar la altura de mi vareta. Como te decía, el punto de atraco cuenta como uno de los 3 puntos de subida. Voy a tomar la lazada y voy a picar en el anillo mágico. Voy a tejer una vareta que va a ser la primer vareta que va a formar uno de mis 3 abanicos iniciales. Tejo 2 cadenas al aire y luego vuelvo a picar en el anillo mágico para tejer nuevamente otra vareta. Fíjense que aquí ya tengo formado mi primer abanico de vareta, 2 cadenas al aire y vareta nuevamente. De esta manera vamos a repetir los abanicos a lo largo de todo el tejido. Voy a hacer ahora una cadena al aire y voy a hacer nuevamente otro abanico. Como está formado el abanico, pico en el anillo mágico, tejo una vareta, nuevamente tejo 2 cadenas al aire y vuelvo a tejer una vareta más para formar el segundo abanico de los 3 iniciales que necesito. Ya tengo 2, lo que voy a hacer es nuevamente tejer otra cadena al aire porque entre abanico y abanico tengo en este momento una cadena al aire de distancia. Voy a tejer nuevamente y voy a volver a montar el tercer y último abanico de la primera hilera. A partir de estos 3 abanicos yo voy a formar la trama de mi chal. Una vez que termino el abanico, lo único que me resta hacer es identificar mis 3 abanicos. Este va a ser parte de la punta y los otros 2 de la trama de izquierda y de la derecha. Si nos fijamos, a mí me está faltando todavía tejer para terminar esta hilera una vareta, que es la que estamos usando de pilar en uno de los bordes.
Ahora sí vamos a ajustar el anillo mágico y vamos a empezar a tejer la segunda hilera. Esta trama se forma con 2 hileras. La primera es donde hacemos estos abanicos y ubicamos los aumentos. Y la segunda es donde le vamos a dar a estos abanicos un relieve exquisito que se va a ver muy lindo cuando uses hilados con pelitos. Vamos a hacer entonces esta segunda hilera. Vamos a levantar 3 cadenas de inicio que van a ser parte de esa vareta que estamos dejando como borde. Y lo que vamos a hacer es hacer una cadena más al aire que va a ser de espacio entre abanico y abanico. En total tengo que tener 4 cadenas. Una vez que tengo esas 4 cadenas, voy a girar el tejido y voy a tomar una de las varetas que se encuentra haciendo pilar en mi primer abanico. Voy a tomar esa vareta haciendo relieve hacia adelante. Una vez que tomo esa vareta, lo que voy a hacer es tejer en esta vareta haciendo relieve hacia adelante 3 varetas que voy a cerrar de una sola vez. En este caso tengo una, vuelvo a picar nuevamente, voy a tejer otra vareta, pero la voy a dejar a medio cerrar, o sea, solamente voy a cerrar los 2 puntos que tengo en la aguja y voy a dejarla lazada en la aguja. Nuevamente vuelvo a tomar la misma vareta en relieve hacia adelante y vuelvo a tejer la tercera y última vareta que voy a cerrar en este grupo de 3. Al finalizar tengo que tener 4 lazadas en la aguja y cerrar a las 4 juntas. Una vez que he tejido este grupo de 3, voy a picar en el centro del abanico. El centro del abanico está formado por esas 2 cadenas al aire que hemos tejido en la vuelta anterior. Lo que voy a hacer es tomar lazada y voy a tejer en el centro de este abanico 5 varetas que cierran de manera individual. Una vez que hemos tejido las 5 varetas, voy a tomar nuevamente la vareta del pilar del abanico en relieve hacia adelante y voy a tejer 3 varetas que voy a cerrar juntas. Recuerden que voy a cerrar recién cuando tenga 4 lazadas en la aguja. Ahora sí ya tengo formado mi primer abanico de esta trama con tanto relieve. El segundo abanico va a formar parte de la punta del chal. En este siempre vamos a tejer de la misma manera. Vamos a hacer una cadena al aire y luego vamos a picar en el centro del abanico para volver a tejer otro abanico nuevamente. Voy a tejer una vareta, luego voy a tejer 2 cadenas al aire y luego voy a volver a picar en el abanico para tejer nuevamente una vareta. De esta manera este pico va a ser siempre tejido de la misma forma. Voy a tejer ahora una cadena al aire para hacer la cadena de separación entre abanico y abanico y voy a repetir lo mismo que hice de un lado del otro.
Una vez que tejimos el último abanico, recordá que tenemos una vareta haciendo pilar. Hago una cadena de separación y voy a tejer la cadena haciendo pilar como la que tejí en el principio de la hilera. Busco la vareta de la vuelta anterior, pico y voy a tejer nuevamente una vareta. Fíjense como aquí ya tenemos distribuidos los abanicos y la punta de nuestro yal. A partir de las siguientes hileras vamos a ir realizando aumentos de abanicos y la punta del yal la vamos a tejer como veníamos tejiendo. A partir de ahora vamos a empezar a distribuir los aumentos de nuestra trama de abanicos y luego vamos a seguir tejiendo el pico de nuestro yal de la misma manera que lo veníamos haciendo. En esta primera hilera tenemos un abanico de trama con volumen en cada lado y en la segunda hilera vamos a tener 2 y en la tercera hilera vamos a tener 3 y así de a un abanico vamos a ir aumentando hilera por hilera. Recuerden que la trama está formada por 2 hileras, una donde formamos los abanicos y otra donde le damos el relieve a estos abanicos. Vamos a empezar entonces la hilera número 1 nuevamente, en donde vamos a emplazar los abanicos con sus respectivos aumentos. Voy a comenzar levantando 4 cadenas. Recuerden que las 3 primeras forman parte de la vareta que está haciendo el pilar de nuestro yal. Y vamos a hacer una cadena de más, que es una cadena que va a ser de espacio. Voy a ubicar esta cadena de espacio que hice en la vuelta anterior y en ese lugar en donde se me formó este huequito que ven acá, voy a tejer un abanico. Pico ahí y voy a tejer una vareta, 2 cadenas al aire y nuevamente una vareta. Una vez que tejí el abanico, tengo que saltearme el abanico de la vuelta anterior. Para eso lo que voy a hacer es tejer 2 cadenas al aire que voy a anclar con un medio punto en la vareta central de las 5 que tejí del abanico de la vuelta anterior. Tejo 2 cadenas al aire. De las 5 varetas que forman parte del abanico voy a buscar la del medio, voy a tejer aquí un medio punto y luego voy a tejer de nuevo 2 cadenas al aire. Una vez que tejemos las 2 cadenas al aire, voy a tejer el segundo abanico, que es el que va a formar en la próxima hilera mi segundo abanico de aumento. Lo que voy a hacer es buscar la cadena de espacio que hay al finalizar el abanico de la vuelta anterior, donde también se forma un huequito. Voy a picar ahí y voy a tejer nuevamente un abanico, vareta, 2 cadenas al aire y nuevamente una vareta. De esta manera, en la vuelta anterior teníamos un solo abanico y en la vuelta que sigue, en la que acabamos de crear, vamos a tener 2 abanicos. Y ahora nos encontramos de nuevo con el pico de nuestro yal. Recuerden que hay que tejer una cadena de distancia y luego empezar a tejer en el pico un abanico, como hacemos siempre. Una vareta, 2 cadenas de separación y nuevamente una vareta picando en el mismo abanico. Esto forma el pico de nuestro yal y lo vamos a realizar de manera repetitiva durante todo el trabajo del yal. Para volver a tejer la segunda porción del yal, recuerden que tengo que repetir todo lo mismo que hice en la primera parte. Voy a hacer una cadena de separación y voy a empezar a emplazar los abanicos nuevamente en los lugares de inicio y del fin
de nuestros abanicos de la vuelta anterior. Vamos a tejer entonces ahora el volumen de estos abanicos. Vamos a levantar nuevamente 4 cadenas, recuerden las 3 primeras para la vareta que está haciendo Pilar y una más para hacer ese espacio. Y voy a tejer ahora el relieve como veníamos haciéndolo en las otras vueltas. Voy a tomar la vareta de Pilar del primer abanico y voy a tejer 3 varetas que voy a cerrar juntas. Una vez que tejimos este grupo de varetas, lo que voy a hacer es tejer en el centro del abanico 5 varetas para formar este abanico en relieve. Terminé de tejer el relieve y así sin más me voy a ir a tejer el relieve del segundo abanico. Ya tejí mis 2 abanicos, fíjense que en la vuelta anterior tengo 1 y en la vuelta actual tengo 2, esos son mis aumentos. Voy a tejer ahora la punta del pico del chal, nuevamente hago una cadena de separación y voy a tejer en la punta del abanico nuevamente otro abanico de vareta, 2 cadenas y vareta. Ahora lo que me resta hacer es repetir lo mismo que hice en uno de los lados del chal del otro lado. De aquí en adelante vas a repetir lo mismo que te enseñé en estas 2 vueltas de manera repetitiva, todas las vueltas que sean necesarias hasta llegar a la franja de intersección entre trama y trama. En este caso, fíjense, yo tengo 2 abanicos y en la vuelta que sigue debería tener 3 abanicos de cada lado. ¿Dónde van a ir esos abanicos? Como bien dijimos, en el principio y en el final de cada abanico. O sea, en mi caso tendría que tejer en esta vuelta un abanico aquí, un abanico aquí y un abanico aquí. Entonces de esa manera me quedarían 3 abanicos en la vuelta que sigue. De esta manera vamos a ir generando todos los aumentos, va a ir aumentando nuestro chal
En mi caso, obviamente que la cantidad de franjas va a variar de acuerdo al grosor de material con el que trabajes. Si estoy trabajando con este material, por ejemplo, muy probablemente en la hilera número 6 mi yal ya esté listo para que yo pueda hacer la franja de intersección. En el caso del material que les recomendé, por ejemplo este mohair que estoy tejiendo, fíjense, hay 10 vueltas que hice de abanicos antes de hacer esta franja de intersección que te voy a enseñar ahora. Esto lo dejo a gusto de ustedes, eligen qué cantidad de hileras quieren que tenga antes de que empiece la franja de intersección. Tejer ahora la franja de intersección, ¿sí? Esta franja que va a ser un corte en forma de V entre la trama del inicio y la trama del final, que es la misma, que es esta, pero que le da un toque más moderno a la prenda y que lo hace un poco más dinámico. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: voy a subir para la primera hilera una sola cadena porque vamos a tejer medias varetas. Voy a tomar hebra y voy a tejer en el mismo punto, o sea en el primer punto, una media vareta. Bien, tejo una media vareta y fíjense, yo acá ya tengo el espacio entre el abanico y el pilar. En ese espacio voy a tejer 2 medias varetas, ¿sí? Al principio de la trama, de la franja entre trama y trama, siempre vamos a hacer un aumento de los, en este espacio de los puntos que estemos usando. En este caso, en esta hilera vamos a hacer media vareta, después las demás las tejemos en vareta o punto alto, así que en el mismo lugar van a haber 2 varetas. Bien, en este caso, como son media varetas, pongo 2 medias varetas en ese lugar. Y luego, por cada punto de base que yo tengo, voy a tejer una media vareta, ¿sí? Este es el único momento, y también cerca del pico, que ya les voy a mostrar cómo, en donde vamos a hacer aumentos, ¿sí? Fíjense que por cada punto de base, lo único que estoy haciendo yo de manera sencilla es tejer una media vareta y nada más, ¿bien? Por cada punto, y es muy fácil de ver cada punto, así que no se preocupen por eso. Por cada punto voy a tejer una media vareta. De esta manera voy a hacer una media vareta hasta llegar a el pico del yal. En el pico del yal, estoy llegando ahora mismo, vamos a hacer otro aumento, pero no, en este caso no van a ser 2 medias varetas ni 2 varetas que piquen juntas, sino lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense, llegué al último punto y tengo aquí el pico del yal y el espacio, la cadena que hacemos de espacio para formar este pico. En esa cadena de espacio voy a tejer una media vareta, en este caso, porque estoy tejiendo medias varetas, y cuando teja varetas voy a tejer en ese espacio una vareta. Como acabo de comer ese espacio, lo voy a tener que volver a crear, así que voy a agarrar y voy a hacer una cadena de espacio, y ahora sí voy a tejer el pico del yal. De esta manera lo que estoy haciendo es ocupar ese espacio y hacer un aumento, y lo volví a crear el espacio más adelante para seguir respetando la estructura del pico del yal. Estoy tejiendo el pico del yal de esta manera. Hago una cadena de espacio, porque recuerden que ese espacio siempre tiene que quedarnos, y en el espacio de la vuelta anterior tejo una media vareta. Y ahora por cada punto de base vuelvo a tejer una media vareta. Ya tengo mi línea de medias varetas, que va a ser mi franja de intersección. Vamos a seguir tejiendo a partir de ahora en varetas hasta la última hilera de esta franja, que vamos a volver a tejer medias varetas. Pero ahora vamos a tejer varetas, ¿bien? ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a agarrar y voy a levantar. Como voy a tejer 3 varetas, voy a tejer 3 cadenas de subida. De esta manera tengo 3 cadenas de subida. Tomo la lazada y ahora fíjense, este es el lado del derecho de mi yal, ¿sí? Lo que voy a hacer es tejer varetas, pero tomando solamente la hebra de atrás, ¿bien? Voy a tomar la hebra de atrás, en este caso en este punto no, porque tengo estas 3 cadenas de subida, pero en el punto que sigue voy a tomar la hebra de atrás y, como les dije, siempre que inicio hago un aumento de puntos.
así que en el mismo punto voy a tejer 2 varetas de esta manera. Ahora tomo la lazada y sigo tejiendo en la hebra de atrás solamente todas varetas. Cuando llego a la punta del chal, fíjense que me vuelvo a encontrar con el espacio. En ese espacio tomo la hebra y tejo nuevamente una vareta. Recuerden que hay que hacer un aumento también cerca del pico del chal. O sea, hacemos un aumento al principio, fíjense acá está, y un aumento en el pico del chal. Vuelvo a crear el pico del chal, una cadena de espacio, tejo el pico con 2 cadenas, ahí va, y nuevamente tejo el pico. Tengo el pico, hago una cadena de espacio. Recuerden que esto es muy importante porque nos crea este espacio y vuelvo a tejer. Recuerden esta vareta de acá, que es el aumento, de esta manera, y ahora voy a tejer en la hebra de atrás todas las varetas que venía tejiendo para lograr esto mismo que tengo aquí. Así como nos va quedando el inicio de nuestra trama entrelazada, de nuestra trama de intersección entre la trama con volumen y la que no tiene volumen. De esta misma manera, siguiendo exactamente los mismos pasos de hacer un aumento al inicio y de hacer el aumento al final, que ya les conté y les mostré cómo es el aumento del final, que es tejiendo en estos espacios y después lo volvemos a crear, vamos a crear toda esta trama lisa que va a acompañar o va a ser un corte moderno entre la trama con volumen. ¿Cuántas hileras? Las hileras que vos creas o que más te gusten, lo suficiente como para generar más o menos un ancho. Fíjense lo que estoy tejiendo yo acá. Y esto mide más o menos unos 7 centímetros, ¿sí? 7 centímetros de ancho mide esta trama que corta, que hace intersección entre la trama que tiene volumen y de la que no tiene. Lo mismo van a hacer acá. Voy a tejer un total de 7 centímetros hasta volver a enclavar la trama anterior. Una vez que hayan tejido la cantidad de hileras suficientes o necesarias o la que tengan ganas de tejer de varetas, fíjense que cuando tejí las varetas las tomé a la hebra, a las 2 hebras, ¿sí? Aquí solamente tejí varetas de manera normal, aquí es el único momento en donde tomé una sola de las hebras. Vamos a volver a hacer esta línea de medias varetas para volver a darle este perfil, ¿sí? Para volver a armar esta línea de espigas y luego vamos a seguir con la trama entrelazada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tejer una cadena de subida, doy vuelta a la labor y en el mismo punto tejo media vareta, perdón. En el punto que sigue hago el aumento de medias varetas, o sea, tejo en el mismo punto una media vareta y luego voy de nuevo y tejo otra media vareta. Recuerden que estamos haciendo el aumento y es necesario un aumento. En las vueltas anteriores fíjense que en las varetas también hay un aumento en esa zona y luego tejo por cada punto de base una media vareta, ¿sí? Por cada punto de base una media vareta hasta llegar al pico del chal. Hasta aquí no hemos hecho nada distinto. Hemos siempre respetado la misma regla de un aumento al principio y un aumento al final, que recuerden que al final el aumento es simplemente tejer, en este caso una media vareta en el espacio que nos queda entre el pico del chal, ¿sí? En este espacio, ese es un aumento porque acá estamos aumentando un punto más. Hasta aquí lo único que hicimos fue repetir de manera sincrónica las premisas que planteamos al principio, ¿sí? Cuando llego al pico del chal,
mi aumento, recuerden, va a ser, fíjense, este es el último punto antes del pico, y luego mi aumento va a ser tejer la media vareta en este espacio. Nuevamente vuelvo a crear ese espacio con una cadena de separación, tejo el pico de manera normal como lo venimos haciendo en cada vuelta, una cadena de separación y vuelvo a tejer en este espacio una media vareta y luego una media vareta por cada punto hasta llegar al otro extremo. Tejimos, tenemos la espiga en la transición, tenemos las varetas y tenemos la espiga de nuevo. Ahora vamos, después de esta espiga, vamos a empezar a tejer de nuevo esta trama. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sencillo. Volvemos a, recuerden que esta trama tiene dos hileras que la forman. La primera es la de los abanicos, en donde vamos a ubicar los abanicos. Y ahora vamos a hacer eso. Voy a agarrar, voy a levantar con 4 cadenas. Recuerden que levantábamos con 3 de subida y después hacíamos una cadenita más de separación. Tomo lazada y miren lo que vamos a hacer. En este punto no voy a hacer nada. En el punto siguiente y solamente tomando la hebra de atrás, en esta hilera solamente vamos a tomar la hebra de atrás para que nos quede la espiga, ¿bien? Entonces tomamos la hilera de atrás y tejo un abanico. De esta manera, este va a ser nuestro primer abanico. Bien, ahora lo que voy a hacer es 2 cadenas, igual que hacía antes, me salteo 2 puntos, en el tercero pico y hago un medio punto. 2 cadenas, salteo 2 puntos, pico en el que sigue y ahora me toca hacer un abanico, ¿sí? Fíjense que lo único que estoy haciendo es lo mismo que hacía en la vuelta anterior, o sea, en las hileras de la trama anterior. La única diferencia es que acá no tengo abanicos en donde apoyarme, entonces voy a tener que ir salteando los puntos. Bien, de esta manera hice un abanico, vuelvo a hacer 2 cadenas al aire, salteo 1 y 2 puntos, en el tercero hago un medio punto para anclar estas cadenas. Lo que me toca ahora de nuevo, otras 2 cadenas al aire, salteo 1 y 2 puntos, en el tercero voy a picar para hacer el abanico. Esto es muy importante que vayan prestando atención en esta hilera, porque a partir de acá vamos a emplazar todos nuestros abanicos y después ya esto va a volver a ser fácil porque vamos a tener que ir siguiendo nuestros abanicos. 1, 2, en el tercero hago un medio punto, nuevamente hago 2 cadenas al aire, 1 y 2, en el tercero hago un abanico. Este punto tiene múltiplo y si nos hemos pifiado algún aumento probablemente no nos coincidan. No se preocupen, no se alteren y no desarmen. No es necesario que desarmen, si nos falta una cadena, lo mismo emplacen el abanico donde va. Lo importante es que el abanico no falte, la cadena puede faltar, pero el abanico no. Así que si les llegase a pasar algo de eso, no se preocupen, no desarmen, simplemente hagan el abanico aunque les falte una cadena, no pasa nada. Fíjense, hasta ahí yo emplacé los abanicos, llegué a lo que va a ser la punta del chal. ¿Qué voy a hacer entonces? Hago una cadena al aire y me voy a la punta del chal. Entonces, fíjense que a mí me alcanzó justo, por lo general este punto tiene un múltiplo que es múltiplo de 5 más 1 o 6, ¿sí? Si no te pasa eso, tampoco te preocupes, no desarmes. Si te falta acá alguna cadena, pon el abanico igual, no va a pasar nada, porque al fin y al cabo tiene tanto relieve que lo único que se va a ver es el relieve, ¿sí? Y el aumento va a estar hecho igual. Lo mismo que hice de este lado, lo voy a hacer de este lado. Fíjense, tengo la punta de mi chal, tejo la cadenita de separación, porque recuerden que esto me forma este espacio, y donde emplacé, fíjense que hay 1 y 2, donde emplacé el abanico, voy a hacer lo mismo de este lado. 1 y 2 y pongo el abanico de este lado.
De esta misma manera, lo mismo que hice de este lado lo voy a repetir de este lado. Y fíjense, el hecho de tejer con una sola hebra me permitió que me quede la misma línea de espigas en la trama de intersección. Fíjense que ya empezó a crecer muchísimo mi yal y ya me está costando hasta mostrártelo, pero fíjense que este trabajo ya prácticamente está terminado. Emplacé de este lado y de este lado la misma cantidad de abanicos y ahora solamente me resta darles relieve y seguir tejiendo toda la cantidad de hileras de este punto que tenga ganas de tejer hasta que mi yal tenga el tamaño y la forma deseada. Una vez que termines el yal, te recomiendo bloquearlo en una superficie, estirarlo correctamente, rociarlo con agua. Si querés puedes rociarlo con agua y algún suavizante para ropas que tenga muy rico olor y que cuando se seque ya quede listo y perfumado para usar, y ya tenés listo el yal de nuestro desafío cariño. Espero que esto te haya gustado y que puedas aprovecharlo para tu emprendimiento. Agradezco siempre compartas conmigo en mis redes sociales, que te las voy a dejar por acá. Y muchas gracias por estar y por seguirme.